La filosofía proviene del latín philosophic, amor por la sabiduría. Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. La principal característica que se necesita para comenzar a filosofar es la capacidad de asombro que tiene una persona. La filosofía puede ser el producto de una crisis exterior en la que lo que está en torno a mí parece vacilar y nada parece seguro, o de una crisis interior en la que de repente comienzo a dudar de todo lo que hasta ayer daba por asentado. En este último caso se produce lo que los griegos llamaban la admiración, cuando hasta las cosas más sencillas me admiran. Siempre vi que el sol salía por el este y se ponía por el oeste, pero hoy ese hecho me produce admiración y me pregunto, ¿por qué el sol sale por el este y se pone por el oeste? Como dice Aristóteles, este es un saber sin utilidad, porque independientemente de lo que yo concluya, el sol seguirá haciendo lo que venía haciendo. Es un saber por el gusto de saber. Vemos entonces que la filosofía no es para cualquiera, porque en primer lugar hay que tener cubierta una serie de necesidades para poder ponerse a filosofar. Si mi preocupación más importante en este momento es cómo hacer para comer, no puedo ponerme a pensar por qué sale el sol. Además, hay gente que aunque tenga todas sus necesidades cubiertas, nunca se preocuparía por filosofar. Vemos entonces que la filosofía exige determinadas circunstancias y determinadas disposiciones de ánimo. A este ánimo puedo ser llevado por circunstancias externas, cuando la propia realidad se encarga de demostrarme que lo que yo creía no era cierto, cuando la expectativa no se cumple, cuando las personas con las que contaba me fallan. En ese caso me veo impulsado a buscar en mí mismo la verdad fundamentales que necesito para vivir. Este es el comienzo del filosofar. Lo que se enseña en los institutos es el resultado de esto. Después de muchos siglos de filosofar, lo que no quiere decir que la filosofía sea un cuerpo de verdades canonizado. Lo que se enseña es el resultado de lo que han pensado todos los filósofos que han vivido, que constituye un acervo que no puede ser dejado de lado y por eso se lo estudia. Pero una vez enterado de todo lo que otros han pensado, cada uno es libre de hacerlo o de ponerse a pensar por su cuenta. El primer filósofo del que tenemos noticia que se ocupó de estos temas fue el griego Sócrates, que vivió aproximadamente desde 469 a 399 a.C. Nació en la ciudad de Atenas y vivió en la misma casi toda su vida, salvo para participar en la guerra del Peloponeso. Antes de Sócrates existieron otros filósofos, pues la filosofía, tal como hoy la entendemos, comienza en el siglo 6 a.C. en las costas del Asia Menor e islas adyacentes y se extiende después a las colonias griegas en el sur de la península itálica. Estos filósofos, a los que se suele llamar presocráticos, se ocuparon de un tema filosófico que se llama el problema ontológico. Entre ellos tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Pitágoras, Heráclitos, Parménides y Zenón de Elea. Luego apareció Sócrates, que se ganaba la vida como escultor y que no dejó ningún escrito. Lo que nos ha llegado de su pensamiento, lo que ha sido a través de su discípulo Platón. Sócrates introduce en la filosofía la idea de que además de los objetos del mundo físico existen cosas intangibles como la justicia, la moderación, la valentía de las que se puede dar el concepto que se pueden definir, y lo que él busca es precisamente la definición de esos conceptos. Esta es la aportación fundamental que hizo Sócrates y la razón por la cual opinó que es el primer filósofo que se ocupó de los problemas que atañen al hombre común. Sócrates pensaba que a través del entendimiento y de la razón
Se puede llegar a decir que el sol, el amor, la compasión, el valor, etc. Para él, el tema fundamental de la filosofía era la moral, la cual debía llegar a elaborar de los objetos que estudiaba, conceptos tan precisos como los de la geometría, de manera que pudiese ser enseñada como lo es una disciplina matemática. De esa manera, decía, se eliminaría la maldad, dado que en su concepción la maldad era el producto de la ignorancia. Enseñaba que el sabio es el que sabe vivir, quien se conoce a sí mismo y sabe controlarse, y no aquel que sabe muchas cosas. Decía Sócrates que la filosofía era la preparación para la muerte y que quien sabe vivir sabe morir, fiel a sus enseñanzas. Supo controlarse hasta el final y murió acatando lo que le indicaba la razón, que era respetar las leyes de la ciudad en que vivía, había nacido y vivido. Lo que nos hace dudar es el movimiento, lo que se interpone en nuestro camino para llegar a alguna parte. El método socrático es el que me parece más conveniente para llegar a la felicidad, a la razón, de solucionar los problemas que hay en la vida, y el que más me parece que me ha servido para poder seguir adelante. Gracias.